enfermedades que pueden surgir? Bueno, mira, en todo esto, en todas estas catástrofes, en todas estas situaciones excepcionales que ocurren, los principales problemas tienen que ver fundamentalmente con el aporte de agua potable, Claro. y con la disposición de las aguas servidas, ¿ya? Eso te diría yo que es fundamental. Las enfermedades infectocontagiosas tienen un importante aumento, un boom re importante en este tipo de situaciones, porque se altera todo lo que es fundamentalmente los mecanismos habituales de limpieza, Higiene, de claro, lavado, higiene, Sí. etcétera. Entonces es un tema de primera línea en preocupación. Bueno, y hemos visto, usted que hablaba de la importancia del agua, doctor, hemos visto en los diarios durante esta semana que hay pueblos incluso con 50 litros de agua. Exactamente. Claro, porque tú en realidad, para poder determinar si el agua es potable o no, en definitiva la medida para eso es determinar la cantidad por milímetro cúbico de determinadas cepas de microorganismos. El agua que todos nosotros tomamos, el agua potable, el agua que sale de la llave, no es un agua estéril, ¿te das cuenta? Pero es un agua que tiene que tener un recuento mínimo de coliformes fecales o de una serie de otras cosas que sobre determinados niveles ya empiezan a ser peligrosas para la salud. Y es justamente lo que se altera en estas situaciones, es las plantas de tratamiento de agua, las plantas de cloración, todo eso se altera, porque además ustedes, por si no lo saben, el cloro como tal es una sustancia que en estado puro es muy inflamable. Y una persona que no cuenta con el agua potable necesaria en este minuto, ¿qué puede hacer para hidratarse? Hervir el agua, Hervir el agua. hervirla. El Para proceso cocinar, de... para lavarse las manos, para todo. Yo te diría que tanto para cocinar quizá no, porque el hecho de cocinar implica en sí hervirla. Pero por ejemplo, si yo lavo vegetales, tengo tomates, Lo tengo ideal que es hacerlo con agua operarlo hervida. con Agua hervida, y no agua hervida que suelte un hervor, sino que el agua que suelte el hervor y permanezca por lo menos 5 minutos hirviendo, y eso te asegura que vas a eliminar todos los gérmenes. Bueno, tú dices que el cloro justamente es inflamable, pero perfectamente también se habla de la posibilidad de, no sé, a un litro de agua echarle 5 gotitas de cloro. Perdona, pero ahí me expliqué mal yo. En realidad, a lo que yo voy es que el tema de que el cloro es inflamable es tremendamente importante, porque en estos incendios las plantas de tratamiento de agua que almacenan cloro sufren daños muy importantes. Correcto. ¿Te das cuenta? Ah, Es ya. por eso. ¿Sirve comer fruta, por ejemplo, para poder hidratarse si hay escasez de agua también? Sirve comer fruta, pero tiene que ser fruta limpia. Ahora, las otras frutas que en general tienen un contenido de agua mayor y que te ayudan mucho son los cítricos. ¿Te das cuenta? Las naranjas, Los limones, pomelo, todas esas cosas, porque esos tienen un mayor contenido de agua. La sandía también. Pero sin duda la cantidad de agua que necesitas va con creces más allá de lo que pudieras consumir en fruta. ¿Y con los niños tenemos que hacer algo en particular con ellos? Mira, con los niños sí, hay que ser especialmente cuidadosos con el lavado de manos, Sí. con la disposición de agua servida, porque claramente los niños tienen un nivel de exposición a los Mayor. patógenos en tiempo bastante menor que el nuestro. Por lo tanto, la inmunidad de los niños es mucho menor que la inmunidad de un adulto. Por lo tanto, hay que extremar los cuidados en el lavado de las verduras, de las frutas, los lavados de manos. ¿Para qué decir las guaguas? O sea, sin duda. Pero y en concreto, ¿qué enfermedades podrían aparecer ahora? Mira, generalmente en estas épocas aparecen todas lo que son las enfermedades relacionadas con la transmisión fecal oral, todo lo que es infección por Escherichia coli, que puede ser de varias variedades, desde la Escherichia coli que te puede producir un shock séptico por tóxico hasta las diarreas importantes, enfermedades por salmonela, enfermedades por shigella, que en general Tifus, son... por ejemplo, ¿podría exactamente, salmonela, Ya. que son en general enfermedades que tienen mucho que ver con el ámbito diarreico. Impecable. Y bueno, y por lo mismo es importante justamente los cuidados. Hablamos también con respecto a la posible aparición de anta. ¿Eso también puede comenzar a dárselo?
Mira, la verdad no me atrevería a decirte que sí. El anta es una enfermedad que se transfiere mucho por el vector, es un roedor, que es un ratón, el ratón de cola larga. Sí. Y la verdad es que en estas situaciones el fuego afecta todo. O sea, si hay caballos quemados, van a haber ratones quemados. La verdad es que yo creo, puedo estar equivocado, pero yo creo que el anta en este minuto no es una preocupación mayor. ¿Y qué podemos hacer, doctor? Porque se ha hablado mucho de que las cosas de prioridad o mayor necesidad son baños químicos, que hay Sí. algunos sectores que no lo tienen. Así ¿Qué hace es. la gente si es que no tiene baños químicos con sus desechos? ¿Dónde tira la feca? Mira, lo ideal es establecer, por ejemplo, sistemas de letrinas. ¿Ya? Las letrinas consisten en hacer un hoyo en la tierra. Ahora, idealmente que este hoyo esté lejos de cauces de agua naturales. ¿Ya? Para no generar contaminación Cruzada, por las claro. napas, etcétera. Y haciendo una buena disposición, con una buena aislación, o sea, por ejemplo, haciendo un hoyo, ¿Qué tan profundo tiene que ser forrándolo ese con hoyo? nylon, 1 metro puede ser, metro ya. perfectamente, forrándolo con nylon, y ahí se puede hacer una adecuada disposición de todo lo que es desecho orgánico, feca, basura, ¿te das cuenta? Y con eso puede ser una medida bastante simple y bastante eficiente. Y para guardar los alimentos en una situación como esta, Bueno, ¿cómo eso, se hace? Porque eso claramente es- la cadena de frío Sí, Eso se es va, muy se va a las importante. pailas, ¿no? Eso es muy importante. Y de hecho la insistencia de todas las autoridades y de todos los servicios que en general apoyan estas crisis es que la donación sea de alimentos no perecibles. Sí. En lata. Por eso barras de cereales. Sí. Qué sé yo, productos como arroz, legumbres, fideos, conservas, pero conservas en buen estado, y contando también la salvedad de que la conserva, una vez que se abre, tiene que ser consumida inmediatamente. Ah, buen punto ese tema. Porque efectivamente, o sea, no hay posibilidad de cadena de frío, no hay posibilidad de refrigeradores. Por lo tanto, las posibilidades de que la comida sufra descomposiciones por estar demasiado tiempo expuesto al calor te va a exponer, por una parte, a intoxicaciones alimentarias, que no es lo mismo que la infección por ingesta de alimentos contaminados. ¿Y qué pasa, por ejemplo, doctor? Hemos visto lamentablemente mucho animal muerto. ¿Qué hay que hacer con ellos para que no provoquen infecciones? ¿Enterrarlos inmediatamente? Idealmente enterrarlos o quemarlos. Ya. ¿Y eso es urgente? Eso... Sí, piensa tú lo siguiente. La carne nuestra, la carne de cualquier organismo, no es estéril. Tiene microorganismos que viven en ella. Y esos microorganismos, ¿cuál es la idea de la cadena de frío? Está demostrado que entre -7 y 0 grados Celsius tú produces una serie de mecanismos que evitan la progresión de las bacterias. Si tú esta carne queda expuesta a temperatura ambiente, eso va a generar una serie de fenómenos oxidativos con el aire, el oxígeno, la grasa, y que van a ser un caldo de cultivo para que, primero, se reproduzcan más bacterias de las que ya hay ahí, y por otro lado, vectores como los ratones, como las aves de rapiña, etcétera, palomas, todo eso, sirvan para ir trasladando infecciones de un punto a otro. En una situación, por ejemplo, de un niño, hablamos de la diarrea, si no se tiene acceso a un remedio, ¿se puede hacer algo? ¿Hay algún remedio casero? Algo Agua que con se- sal. ¿Agua con sal? ¿Para la Agua con sal. deshidratación? Agua con sal Sí. para la deshidratación. No es salmuera, no es agua, no. Ya. ¿Te das cuenta? Pero lo que pasa es que la composición nuestra es extremadamente alta en agua, pero no es alta en agua de la llave como la que tomamos nosotros, sino que es un agua similar o igual, por decirlo, al suero fisiológico, una concentración de sal que tiene 9 gramos por cada 100 mililitros de agua. Eso la hace discretamente salada, y eso te permite mantener un mecanismo que se llama la presión osmótica dentro de la célula, de tal forma que se mantenga el volumen de la célula. Por ejemplo, cuando uno se mete a una piscina, si ustedes se meten mucho rato, se les arrugan los dedos. Eso se produce porque el agua de la piscina tiene menos concentración de sal que el agua del cuerpo humano. Y eso va a tender a hacer salir un poco de agua y que la piel se arrugue.
Ya, perfecto. ¿Te fijas? Oiga, Pero agua doctor, con sal. ¿y cuáles son las enfermedades más comunes producto de esta ola de calor? Las enfermedades diarreicas. Como te decía, las Ya. diarreas por Shigella, por Escherichia coli, la Salmonella typhi, el tifus, La hepatitis también Oye, se puede dar. la hepatitis también. Y que la diarrea, ojo, que uno la puede mirar así como con liviandad, y en Haití es la primera causa de muerte de las personas. Así es. Lo que pasa es que en Haití, por las condiciones de salud y todo, la diarrea generalmente va muy de la mano con el cólera. Ojo. Ahora, el problema con la diarrea, efectivamente, ya alguna vez lo he mencionado, las diarreas generalmente afectan de manera muy importante a las edades extremas de la vida, los niños y los ancianos, porque tienen mecanismos corporales muy malos para defenderse de esta pérdida brusca de volumen. Por lo tanto, una diarrea mal controlada te puede matar a un niño, a un lactante o a un anciano. Probablemente a ti, a mí, a nosotros no nos va a pasar nada fuera de andar un poco desganados, sentirnos mal, con el cuerpo cortado. Pero a una persona mayor o a un niño te lo puede matar. Y ahí, ¿qué es preocupante en un caso de diarrea? 1, 2, 3 días con los mismos síntomas. Mira, generalmente, más que el tiempo de duración de la diarrea, yo te diría que la cantidad de episodios. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, el cólera es una diarrea que puedes llegar a tener 40, 50 episodios de diarrea en un día, y eso ya. te va a llevar a la deshidratación. ¿Puede ser a ese nivel? Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, en el cólera, la persona ya, la deposición del cólera se describe como agua transparente. ¿En este momento es clave la vacunación contra el tétano? Yo te diría que sí, es re importante por una razón muy simple. Mucha gente cree, por ejemplo, que estando en la casa, el niño está jugando en la casa y iba caminando y había un palo con un clavo y se clavó un pie, hay que vacunarlo contra el tétano. Ese niño tiene cero riesgo de tétano. El tétanos, el Clostridium tetani, que es el microorganismo que produce el tétanos, tiene un mecanismo de transmisión a través de esporas, como que la bacteria se seca y tiende a formar una especie de granito. Esos granitos se transmiten a través de las deposiciones del ganado, del animal de la agricultura, caballos, vacas. Por lo tanto, las heridas que tienen riesgo de tétanos son justamente las heridas que se pueden producir en toda esta zona afectada, donde anda mucho caballo dando vueltas, donde andan vacas dando vueltas. Es la herida en terreno agrícola. Oiga, doctor, entendiendo que los casos que se presentan son en lugares que están sin luz, sin agua, en algunos casos el centro asistencial está quemado, están en proceso de reposición, ¿qué puede hacer una mamá o un papá que está con un niño que no tiene la capacidad concreta de llevarlo a un centro asistencial para poder alivianar un poco esta diarrea? Ya dijimos agua con sal, de repente cuando uno era chico te daban agua con ramitas de canela. ¿Qué Sí, cosa? ¿Es hidratarlo mira, fundamental? Es hidratarlo, exactamente. Sopas de arroz, por ejemplo, esto que como que para firmar la guata. Sí, totalmente. Sopa de arroz, qué sé yo, sopa de cuáquer. Todas estas cosas, en definitiva, lo que uno trata de decirle un poco a los papás, y sobre todo cuando uno le toca hacer pediatría, por ejemplo, lo que uno trata de decirle al papá o a la mamá es que el niño lo mantengan constantemente tomando líquido. Bebida isotónica. ¿Qué líquido? Bebidas isotónicas, pueden ser, obviamente no vamos a pretender que en el medio del cerro va a conseguir una bebida de estas Powerade o una Claro. Gatorade, cualquiera de esas cosas, ¿te das cuenta? Pero mientras el niño esté tomando ya sea agua, jugo, sopa, leche, cualquiera de esas cosas le va a servir. Ya, pero lo que usted decía del agua con sal, ¿ya? Sí. ¿Es principalmente para que no se deshidrate o es para Exactamente. paliar los síntomas? Es para ambas cosas. Ah, ya. Cuando tú tienes una deshidratación, la deshidratación te va a generar una serie de síntomas como por ejemplo náuseas, vómitos te puede generar, también te va a producir sensación de mareo, de inestabilidad de la marcha, sensación de cuerpo cortado, como que estás mareado, porque son todas una serie de manifestaciones que tiene lo que nosotros en medicina llamamos la hipovolemia, que quiere decir que tu volumen sanguíneo y el volumen de líquido corporal baja. Doctor, y muchas personas están trabajando en la remoción de escombros. ¿Qué pasa si se hace una herida? ¿Cómo debe curarse? Inmediatamente, el momento de hacerse la herida, lavado por arrastre. Tan simple como agua corriente, y eso es más que suficiente. Piensen ustedes que las heridas se infectan
no porque tú te cortes y en el momento se genera la infección. No, la herida se infecta porque tú te cortaste, no hubo un aseo adecuado y quedaron microorganismos Ahí ahí se que infecta. colonizan y ahí empieza la infección. Pero teóricamente, si tú te haces un corte y tienes la posibilidad de poner la mano debajo de una llave de agua corriendo, más que suficiente. Ahora eso se usa, ¿no? Es solamente agua, esa cuestión del metapí, esas cuestiones. Mira, en la actualidad lo que Parece pasa... que no se usa. No, como lo que- que pasa... ya- mira, ya no se se nos- coloca- pero- se nos se te cayó cayó la el fe de bautismo ahí con el metapío. Sí, no, increíble. no. El metapío. No, mira, lo que pasa que con el tiempo los compuestos con yodo, como el metapío, eran muy buenos. Pero el problema era que dolían muchísimo, Sí. ardían pero como caballo. Con el tiempo se han ido desarrollando una serie de otras cosas. Entonces después pasó, por ejemplo, con el bialcohol. Claro. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Que el bialcohol por mucho tiempo fue fantástico y después encontraron que resulta que no era tan fantástico y después fue la povidona yodada y la povidona yodada la usamos por 30 años y resulta que ahora la povidona yodada no es tan buena y ahora está la clorexidina. En estricto rigor, Pura agua. con una buena Sí. lavada de agua, suficiente. Doctor Perseverante, muchas gracias, ¿eh? Muchas Por habernos gracias. acompañado. Muy Muchas clarito. gracias. Sí. Impecable, muy Gracias bien. a ustedes. Excelente.